Buenos días. He leído a Ignacio Escolar en la carta que dirige a los del diario.es y nos dice, perdona que insista con este tema, pero es que esta causa pasará a la historia de la infamia judicial. Y hay novedades. Dice Peinado en su último auto que no se entienden los hechos delictivos de Begoña Gómez sin la relación de parentesco con el presidente del gobierno. Para este juez, el presidente Pedro Sánchez es fundamental en toda la trama. Pues más bien al revés. Sin ese dato, lo que no se entiende es toda la instrucción inquisitorial del juez Peinado. Una causa que hace aguas a cada paso. También con ese argumento. Es falso. Y basta con revisar un simple calendario. La esposa del presidente empezó a dar clases en la Complutense en el año 2012. Dirigía un curso en esta universidad hace ya 13 años. En ese momento, el presidente Pedro Sánchez no era presidente. Tampoco el líder del PSOE. En 2012 estaba en el paro. El mal resultado de su partido en las elecciones de noviembre de 2011 lo había dejado fuera del Congreso. Sánchez no volvería a ser diputado hasta 2013, cuando Cristina Narbona renunció a su escaño y corrió la lista de Madrid. Así que no. Simplemente no. No es verdad que la Universidad Complutense enchufara a Begoña Gómez porque era la mujer del presidente. Hacía muchos años que colaboraban y el favor, por llamarlo de alguna manera, es aún más ridículo. Gómez no ganaba ni un solo euro por codirigir esa cátedra, que Peinado presenta como una gran canongia. Solo le pagaban por las clases de los másteres. En ningún año lo que cobró de la Complutense llegó siquiera al actual salario mínimo interprofesional. Sánchez ha contado en algunas entrevistas que en 2012 la familia vivía del sueldo de su mujer, pero no precisamente de lo que cobraba en la Complutense. Begoña Gómez entonces trabajaba como directora de desarrollo de negocio en España y Portugal de la consultora Inmark. Era una profesional reconocida en su sector que colaboraba con la universidad, como tantos otros. Suele ser por vocación, no por dinero. Pero vayamos a los hechos delictivos, a los que se refiere el juez Peinado. Es una madeja que parece compleja porque el juez así la ha tejido, a pesar de las pruebas que desmontan las acusaciones, a pesar de la falta de evidencias, a pesar de la falta de indicios. Peinado no ha querido archivar ni uno solo de los 5 delitos que imputa a Begoña Gómez. 1. Tráfico de influencias. ¿La acusación de Peinado? ¿Que Begoña Gómez logró un trato de favor de la administración para un empresario que le ayudaba en sus negocios privados? En un primer momento, el juez intentó investigar el rescate de Air Europa. Pinchó en hueso. La audiencia provincial le obligó a archivarlo. Ahora la acusación sigue con el empresario Carlos Barrabés, también imputado. La acusación, sin embargo, no se sostiene. La gran relación económica entre ambos se reduce a 3 clases en 2 años. Barrabés las impartió en un máster de Begoña Gómez a 150 euros brutos cada una. 150 euros brutos cada una. Begoña Gómez, como codirectora de su cátedra en la Complutense, firmó una declaración de interés a favor de Barrabés en un concurso público al que se presentó y que acabó ganando. No fue una rareza. Barrabés presentó otras 31 cartas idénticas avalando a su empresa, entre otras una firmada por el Ayuntamiento de Madrid, que gobierna el PP con Almeida. Pero sin embargo, a Almeida no le dice nada. De las 32 personas o instituciones que firmaron esas cartas de interés, Peinado solo ha procesado
a Begoña Gómez y a nadie más, faltaría más. La Fiscalía Europea está investigando si esa adjudicación que se llevó a revés con la empresa pública Red.es contiene alguna ilegalidad. Un informe de un perito anónimo de Hacienda elaborado en agosto y que solo se ha filtrado esta semana al llegar al juzgado de Peinado ha señalado un sinfín de asuntos mejorables, entre otros que la decisión no la tomará un comité independiente. Sin embargo, la adjudicación siguió exactamente el mismo protocolo que se utilizó en todas las que ha hecho Red.es desde 2011. Os recuerdo que estamos en 2025. Y era cuando gobernaba el PP de Mariano Rajoy. No hubo un trato de favor. Fue como siempre ha sido. Ese informe de Hacienda tampoco ha encontrado un solo dato que sirva para ligar la más mínima influencia de Begoña Gómez con ese contrato público. 2. Corrupción en los negocios. Peinado sostiene, enlazando con el delito anterior, que Begoña Gómez utilizó su actividad en la Complutense como plataforma de lanzamiento profesional. Y también ha indagado en los patrocinadores, las numerosas empresas que colaboraron con esa cátedra extraordinaria. Y sí, hubo patrocinadores privados que apoyaron económicamente a ese proyecto, pero ese dinero iba a la universidad pública. Ese dinero era para la Complutense, no para Begoña Gómez. ¿Puede haber corrupción cuando no había negocio? Pues con Peinado todo es posible. Una persona que está trabajando para que la universidad pública reciba dinero y ella no se queda ni un euro, pues para Peinado, pues puede ser el delito que se le ocurra. Corrupción en los negocios, dice. 3. Intrusismo laboral. Desde la derecha y algunos medios ha acusado a Begoña Gómez de intrusismo con un argumento bastante cuñado, que diría una cátedra extraordinaria cuando no era catedrática. La realidad, que el rector de la Complutense explicó ante el juez, es que este tipo de cátedras extraordinarias no tienen nada que ver con los catedráticos. Consisten en proyectos de colaboración con el sector privado para financiar proyectos educativos y son bastante habituales en la universidad pública madrileña, tan escasa de recursos porque la señora Ayuso le da todo el dinero de la educación a sus universidades privadas. Algún día nos enteraremos de todo lo que roba la señora Ayuso en esas universidades privadas. La imputación por intrusismo se basa en otra cosa, que Begoña Gómez firmó unos pliegos técnicos para un concurso de la Complutense sin tener la licenciatura adecuada. ¿La razón para hacerlo? De nuevo, porque se lo pidió el propio gerente de la Complutense, como consta en la investigación. La Fiscalía considera que a lo sumo esto sería una irregularidad administrativa, jamás un delito. 4. Apropiación indebida. Peinado también ha imputado a Begoña Gómez por el presunto robo de un software que desarrolló dentro de su cátedra de la Complutense. Es una acusación aún más disparatada. Primero porque ese software era gratuito. Consistía en una especie de test que ayudaba a las empresas a cumplir con criterios de sostenibilidad y así poder acceder a ayudas públicas. Cuesta entender por qué alguien robaría un programa que ni se vende ni da dinero alguno. Segundo, porque también es falso que Begoña Gómez lo haya registrado a su nombre. No está registrado a nombre de Begoña Gómez. Tercero, porque lo único que registró Begoña Gómez fue la dirección de internet donde estaba alojado ese software. www.transformatsc.org. Y cuarto, porque Begoña Gómez registró esa dirección web porque la propia Universidad Complutense le indicó que así lo hiciera en un correo que está aportado al juzgado. Ni siquiera fue idea suya. Quinto, malversación.
La acusación se basa en las gestiones que realizó la asistente que Begoña Gómez tiene asignada en la Moncloa, un puesto que han tenido todas las mujeres de los presidentes del gobierno. Tras revisar los correos electrónicos de esta asesora, la UCO ha encontrado 121 relacionados con la cátedra de Begoña Gómez. Estaban dirigidos a la universidad y a algunos patrocinadores a lo largo de 3 años. De media, apenas 3,5 correos al mes. Difícil sostener que se dedicara solo a eso. Y sí, la asistente habla con los patrocinadores, pero ese dinero nunca fue para Begoña Gómez. Otra vez, ese dinero iba a la Universidad Complutense, a la universidad pública, a la universidad que tiene Ayuso sin darles el dinero que tiene que darles. Ese dinero que le da a las universidades privadas, Ayuso. Ese dinero nunca fue a Begoña Gómez. Iba a la universidad pública. Es aún más inexplicable que se acuse de malversación a una persona que no es siquiera funcionaria. Ese delito lo cometen aquellos que gestionan el dinero público y no es el caso de Begoña Gómez. La gran trampa, bastante evidente, es presentar un proyecto educativo mínimamente remunerado como si fuera un gran negocio privado. Y esto es todo lo que hay. Con unos mimbres tan escasos, el juez Peinado sigue adelante. No se atreverá a llevar hasta el final la acusación que desliza en su último auto. Eso del papel fundamental de Pedro Sánchez. Acusar formalmente al presidente le obligaría a elevar una exposición razonada ante el Tribunal Supremo que sería archivada de plano como ocurrió cuando lo intentó con Félix Bolaños. Pero sí parece decidido mandar a Begoña Gómez ante un jurado popular. No una, sino 2 veces, o las que hagan falta. Solo así, solo ante un tribunal no profesional, una causa como esta puede tener algún futuro. Con unas pruebas tan irrisorias, tan endebles, sería muy difícil argumentar una condena para cualquier magistrado honrado, que no es el caso de Peinado. Pronto conoceremos qué dirá la audiencia provincial y los 3 magistrados, 2 magistrados y una magistrada, que han ido indicándole el camino a Peinado por dónde tirar, porque Peinado ya sabemos que no tiene ni idea de derecho. Y en la audiencia provincial hay varios recursos pendientes de resolver. Y pronto sabemos si van a avalar este sinsentido y si van a permitir que continúe. Esto nos lo dice Ignacio Escolar. Y no quito ni pongo ni una sola coma. Algún comentario he hecho. Recordándome de Ayuso y de la malversación que está haciendo constantemente de los caudales públicos, pagando a sus medios de desinformación, montando chiringuitos a sus amiguetes, haciendo que cobren comisiones sus familiares, destrozando la universidad pública, la sanidad pública. Eso es malversación. En fin, no me quiero acordar de Ana Botella porque me da vergüenza ajena solo pronunciar su nombre. Ni de la mujer de M. Rajoy, la tal Viri con su mayordomo particular, el que le llevaba las bolsas. Y que ahora parece ser que es diputado insultador de primera. Mentiroso también, claro. Hasta luego, chicos, chicas. Que tengáis un buen día.